Hermanos, voy a invitarlos entonces para que vamos a la poderosa palabra de Dios. Hemos estado viendo el tema, la autoridad delegada, y hoy vamos a ver la segunda parte y final de esta serie. Y veíamos la semana pasada cómo Dios nos enseñaba cómo la autoridad que Él ha delegado sobre el gobierno, sobre la iglesia, sobre la familia y sobre el trabajo son las maneras en que Él demuestra, expresa y da a conocer que Él es un Dios de orden, y que estas leyes y que estas autoridades que Dios ha puesto nos pretende a nosotros como hijos que debemos orar por ellos, orar por el presidente, orar por los pastores, orar por los gerentes de empresas, de nuestros negocios, de donde trabajamos, y orar, por supuesto, nuestros hijos por sus padres. Y es esta la manera en que Dios nos va enseñando poco a poco cómo Él delega su autoridad, y aunque nosotros tengamos esa autoridad, no es mandar, sino dar un servicio ejemplarizante a la iglesia, a la familia, al trabajador, al empleado, al ciudadano, de que los que estamos allí bajo esa autoridad de Dios debemos también mantenernos sujetos a la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo y nadie más. Solo hay una cabeza sobre la iglesia y es Cristo. Solo hay una cabeza sobre la familia y es Cristo. Solo hay una cabeza en el trabajo, en la empresa, y no es el gerente, sino Cristo. Por lo tanto, aún los gerentes, aún los pastores, aún los presidentes y aún los padres de familia, tenemos que tener en cuenta que la cabeza de todo esto es Cristo Jesús. Entonces, si nos aprendemos a sujetar y a someter a esa autoridad, pues Él precisamente coloca esas leyes terrenales para que nosotros podamos mantener en armonía y en dirección a Él. Así que cuando obedecemos a estos mandatarios, entonces nosotros somos honrados por Dios, porque Él dice que Él honra a los que le honran. Él bendice a los que lo bendicen. Y Él traerá la fructificación y la provisión a aquellos que le son precisamente fieles en todas estas áreas. Vamos entonces hoy a mirar la segunda parte de la autoridad delegada, y vamos a mirar el libro de Éxodo capítulo 17. Y mientras usted busca Éxodo 17, le voy a compartir una pequeña introducción para precisamente aperturar con este libro. Desde la antigüedad hay dos cosas que han sido muy importantes en el transcurso de esa historia, tanto en las culturas como en las guerras, tanto judías como también del Medio Oriente, inclusive de Europa. Pero vámonos a ir a colocar un ejemplo de cómo en esas culturas orientales las guerras eran muy significativas, y habían detalles en medio de las batallas y las guerras que eran una cosa súper mega importante para que el soldado, para que el que batallaba estuviera animado y preparado. Habían dos cosas muy importantes en la antigüedad, como les decía. La primera de ellas es los nombres, y lo segundo, las banderas. Los nombres en la antigüedad, y aún pues hoy en día, pero sobre todo en la antigüedad, eran muy importantes. Cada nombre significaba o representaba desde un valor especial de ese nombre hasta un atributo o característica especial de esa persona. Y los nombres tenían una definición, ¿cierto?
había nombres que de todo tipo, pero todo nombre tenía un significado especial, como cuando Eva le colocó el nombre a Set, cuando dice, porque este es el reemplazo de Abel. Entonces es muy interesante ver desde la antigüedad el significado de los nombres y la importancia de los mismos. La otra eran las banderas. Escuche con atención. Banderas o estandartes, que son los que se colocaban y se llevaban en las batallas. Y una bandera ondeada en lo alto de una batalla o de una ciudad representaba que ese que estaba levantando la bandera, o el que representaba la bandera, o el ejército que representaba la bandera, o la ciudad que tenía esa bandera ondeando en lo alto, tenía el control, el dominio sobre lo que le rodeaba, y la colocaban sobre un mástil o un palo alto, y entre más alto fuera ese palo o ese mástil, pues representaba mayor dominio, control, autoridad, y en ese momento era importantísimo, sobre todo en las guerras, en las batallas, levantar, ondear esa bandera. Mire que esas banderas usted las ven en los barcos mercantiles, también en los, inclusive los piratas tienen su bandera, su estandarte. Y también, por ejemplo, siempre cuando había una batalla, el primero que iba adelante como tal era precisamente el que llevaba la bandera y usaba un palo larguísimo o un asta altísima, y entre más alta mejor, ondeando la bandera. Eso demostraba que iban en mejores, o sea, que tenían dominio sobre la batalla. Así que tanto los nombres como las banderas eran la manera antigua de identificar quién tenía o prevalecía en autoridad sobre un lugar, una ciudad o un ejército. Y usted puede ver en la Biblia de que hay muchas batallas que el pueblo de Israel llevó a cabo, y cómo Dios les enseñó a ellos cómo debían ir a la guerra y cómo debían batallar, y todos los detalles que se tenían que llevar a cabo en una guerra. Así que estas eran dos maneras también en que Dios desde la antigüedad también se dio a conocer a los hijos de Dios al salir de Egipto. En Génesis capítulo 1, si usted bien recuerda, en Génesis capítulo 1, Dios muestra sus atributos. ¿Recuerda que los veíamos en el discipulado? Todo Génesis 1 nos muestra los atributos de la deidad de Dios, o sea, su omnisciencia, su omnipotencia, creador, Dios todopoderoso, omnipresencia. Podíamos ver todos estos atributos de su deidad que solamente Él tiene. Pero en Génesis capítulo 2, usted recuerda cómo Dios ya empieza a hablar de esa creación del hombre, de la costilla que le sacó para hacer la mujer, y los detalles de esta información nos dan a conocer los atributos, pero ya de la personalidad de Dios. Entonces Génesis 1 nos muestra los atributos de su deidad, mientras que en Génesis 2 y inclusive más adelante nos presenta los atributos de su personalidad: su amor por el hombre, la bondad por el mismo, el gozo de tener Dios a aquellos seres allí en el huerto, su generosidad cuando le coloca las plantas y les hace los árboles. Esas son parte de los atributos de la personalidad, que son diferentes a los atributos de su deidad. Y también Dios muestra sus características como Dios al hombre. Por ejemplo, de las características que podemos rescatar,
es que Dios muestra al hombre que Él es su sanador, que Él es su proveedor, que Él es su paz, su juez, su pronto auxilio, su socorro, su estandarte. Entonces vemos atributos de la deidad, atributos de la personalidad y características de Él. Y estas características especiales, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro proveedor, nuestra paz, nuestro juez, Él utiliza en la antigüedad los nombres. Entonces hay Jehová Rafa o Yahvé o Yahweh Rafa, hay Jehová Shalom, ¿cierto? Son nombres, pero por las características de Dios en ese momento y por las cuales se da a conocer al hombre. Y Abraham lo entendió, por supuesto Adán también lo entendió, Isaac también lo entendía, y Moisés precisamente también lo entendía. Así es como entonces Dios en la Biblia se da a conocer con diferentes nombres o títulos personales, dado que Dios quiere que el hombre lo conozca y lo entienda, porque ese siempre ha sido como el deseo de Dios, que lo conozcamos y lo entendamos, como dice Jeremías 9:24, porque siempre Él ha querido tener una relación con el hombre, porque ese es su propósito. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 9, y vamos a estudiar del 8 al 14. Esa es una historia en la cual vamos a ver cómo Dios delega la autoridad a Moisés, siendo aquel hombre el que está dirigiendo al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Entonces vamos a ver cómo es que en este pasaje de la palabra Dios revela muchas cosas con respecto a él y la manera en que Moisés actuó frente a este evento o situación que se presentó. Vamos a leer versículo 8, 17, 8. Dice así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Vemos aquí entonces en este pasaje que Israel recién había salido de Egipto y ya habían atravesado el Mar Rojo y se dirigían por el desierto al monte Sinaí. Entonces, en el camino, dice la palabra de Dios, que fueron atacados por los amalecitas, los guerreros de Amalec. Y este pueblo, los amalecitas, también conocido como amalequitas con Q, era un pueblo cananeo, escucha esto, era un pueblo cananeo, descendientes de Amalec. ¿Y saben quién era Amalec? Amalec fue el hijo de Esaú y de Ada, el hermano de Jacob, hijos los dos de Isaac. Y recuerdan ustedes que Esaú no era muy gustador de las cosas de Dios, no le interesaba mucho la primogenitura, ni tampoco creía en la promesa, el Salvador. Sin embargo, Jacob sí fue un hombre que le gustaban las cosas de Dios y creía en la promesa. Y ya ustedes recuerdan la historia de Génesis 27, cuando precisamente hablábamos la semana pasada, cómo Jacob usurpó el nombre de Esaú, se colocó unos vestidos, se colocó un vellocín y se hizo pasar por su hermano para que Isaac, su padre, que era ciego, le diera a él la bendición. Y como vemos acá,
a Isaac, dándole esa bendición a su hijo Jacob, creyendo que era Esaú. Entonces, vemos entonces acá que Esaú y su esposa Ada tienen a Amalek. Y la palabra Amalek significa el pueblo que destruye y castiga. Por eso le decía tan importante lo de los nombres. Todos tienen una definición. Y era un pueblo que se rebelaba contra Dios en todas las cosas. Lo interesante es que el pueblo de Israel apenas va hacia la tierra prometida, apenas van a recibir las leyes de parte de Moisés en el monte Sinaí de Dios, y ya son atacados. Y los amalequitas o amalecitas tenían algo especial. Siempre los atacaban por la retaguardia. Era un pueblo guerrero que atacaba siempre a Israel, le hacía la vida imposible a Israel, acababa con todo lo que ellos hacían y los lastimaban profundamente. Entonces, aquí vemos en este relato que a causa de que los amalecitas atacan precisamente a los israelitas, Moisés en el versículo 9 ordenó a Josué, su subalterno, su discípulo, que consiguiera unos guerreros de ahí de Israel y que fueran a atacar precisamente a los amalecitas. Entonces Moisés toma esta decisión de atacar a Amalek porque sabía Moisés que Dios estaba con ellos. Si usted mira después en el contexto, en el capítulo 17, versículo 1 al 7, encontrará sobre la historia de cómo Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto agua. Entonces Dios le dijo a Moisés, golpea la peña 2 veces y brotará agua de la peña y el pueblo quitará la sed que tiene, porque el pueblo tenía sed. Y Moisés hizo exactamente como Dios le dijo, y brotó el agua a chorro, dice la palabra, y pudieron ver los israelitas y Moisés mismo como Dios estaba con ellos. Entonces esto es muy importante, porque si hay algo que hizo Moisés en el versículo 8 y 9, fue que tomó una decisión de ir y atacar a Amalek con los guerreros que tenía Josué. ¿Y por qué Moisés toma esta decisión? Porque él sabía que Dios estaba con ellos, porque acababa de hacer este milagro en el desierto, donde chorros de agua salieron para que el pueblo tomase la misma. Entonces había una confianza, y lo mejor, Moisés tenía una relación perfecta con Dios. Por eso Moisés estaba tranquilo. Sabía que Dios estaba con ellos. Y toma esta decisión, y entonces Moisés, cuando estuvo en la peña, Dios le había dicho, golpea la peña 2 veces. Y Moisés en esa ocasión lo hizo como Dios le dijo. ¿Pero con qué lo golpeó? Con una vara. Esa vara era la que Dios le había entregado a Moisés allá en Egipto. Y fue la misma vara que se convirtió en la serpiente, que se comió las serpientes de los hechiceros egipcios. Era la misma vara con la que tocó el agua del río y se convirtió en sangre. Era la misma vara que levantó en el desierto y al tocar la arena se convirtió en piojos. Y todas las plagas que para Egipto llegaron, que eran maravillas para el pueblo de Israel. Por lo tanto, Moisés entendía que esa vara era muy importante, porque en esa vara representaba cómo Dios le había dado la autoridad para precisamente llevar a cabo las cosas que hacía. Y en esta ocasión precisamente pasó algo muy importante. Veamos entonces cómo Dios había recibido y delegado esta autoridad para dirigir al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Moisés ejerce esta autoridad en su liderazgo espiritual y físico. Y esto es muy importante.
no solamente Moisés tenía una relación con Dios íntima, un liderazgo espiritual donde entendía la autoridad de Dios, pero también podía actuar con el pueblo ejerciendo esa autoridad que él había delegado para con ellos. Entonces, la gente, el pueblo de Israel, respetaba a Moisés porque acababa de ver los milagros que Dios hacía, aún el agua en la peña. Como, ¿quién podía hacer eso? Entonces el pueblo decía, Moisés está con Dios y nosotros entonces somos su pueblo. Es verdad lo que dice. Y el pueblo creía gracias a esos milagros. Entonces Moisés, por un lado, podía ejercer el liderazgo espiritual en la relación con Dios, pero también podía ejercer el liderazgo físico. O sea, lo que él tenía en relación lo podía mostrar físicamente y el pueblo le seguía. Entonces esto era muy importante porque la autoridad delegada, hermano, amigo que nos escucha, es una equidad donde lo que recibo espiritualmente en mi intimidad con Dios, eso mismo Dios me va a dar el respaldo para llevarlo a cabo ante los demás. Entonces, si yo no tengo esta relación con Dios íntima en su palabra, en comunión con Él y en oración, pues difícilmente lo que yo vaya a ejercitar y practicar funciona. ¿Por qué? Porque entonces los hijos no te van a respetar, la familia no te va a respetar, los empleados no te respetan y por supuesto ni los diáconos ni los ancianos respetarán tampoco al pastor, pero tampoco los ciudadanos respetarán al presidente. Entonces, esto es un equilibrio que tenemos que mantener porque no puedo ejercer autoridad por cargo, sino por relación. Esa es la diferencia. Así entonces, Josué, que en este caso tenía los guerreros y el ejército que acababan de salir precisamente de Egipto, obedecía y se sujetaba a la orden que daba Moisés. En Éxodo capítulo 17, en el versículo 10 y 11, miremos qué sucedió. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano o las manos, dominaban los amalecitas. ¿Recuerda lo que pasó en el versículo 10? El versículo 9 dice que mañana le dijo Moisés, yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara con mis manos. Entonces Josué iba al valle y iba a la guerra, a batallar contra los de Amalec, que eran guerreros. Israel no tenía experiencia en eso. Pero Moisés se fue a la colina, a una colina alta, donde podía ver toda la batalla que se estaba presentando. Tanto el ejército allá podía ver a Moisés como como Moisés podía ver a todo su ejército batallando. Son detalles importantes que quiero que usted medite hoy en ellos. Moisés, como cualquier persona de carne y hueso, se cansaba. Y se cansaba de sostener la vara en lo alto. Sí, usted ve la imagen allí en la televisión. Tenemos a Moisés con la vara en alto en la colina desde muy temprano en la mañana. Mientras que Josué y el ejército están allá peleando. Y fue todo un día. Dice que Aarón y Hur
sostenían los brazos de Moisés cuando él se cansaba. Pero algo especial, hermano, que usted quiero que analice, es que ni Josué ni Aarón y Hur, que eran los sacerdotes que estaban con Moisés en la colina, nunca tomaron la vara en sus manos, sino que levantaban los brazos de Moisés mientras Moisés seguía sosteniendo la vara. Y dice que mientras Moisés sostenía la vara en lo alto, el pueblo, o sea, el ejército de Josué, de los israelitas, prevalecía. O sea, vencían. Pero Moisés, cuando bajaba por su cansancio, prevalecían los amalecitas sobre Israel. Es extraño, ¿verdad? Es algo muy, muy extraño, pero está escrito en la palabra. Y para esto, pues debemos recordar primero que este Hur que aparece acá y este Aarón son de la misma familia de Moisés. Aarón, él era el hermano mayor de Moisés. Y Hur era el que se había casado con la hermana de ellos dos, o sea, con María. O sea, era el cuñado de ellos. Y ellos estaban, tanto el cuñado como su hermano, apoyando las manos de Moisés, porque se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, pues la batalla iban perdiendo. Pero cuando levantaban las manos de Moisés, entonces Josué y su ejército salían victoriosos. Entonces, así Josué con sus guerreros, dice la palabra, vencían. Mire el versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos a Moisés que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalec en la batalla. Así Israel venció a Amalec, quien eran guerreros que siempre venían a usurpar, a robar, a llevarse lo que tenían los israelitas. Y si usted lee el versículo 15, lea el versículo 15, lo que sucedió al final. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, o Yahweh Nisi, o en la Reina Valera Jehová Nisi, con doble S, Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. O sea, el Señor es mi bandera. Y quiero que haga mucho énfasis en esto. No es el palo, sino la bandera. Aquí está diciendo que Jehová Nisi es el estandarte, es lo que se coloca, lo que ondea en lo alto. La bandera es Jehová. Y dice acá, por cuanto el Señor es mi estandarte, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Entonces, lo primero que hace Moisés al terminar la batalla y haber vencido Josué y sus guerreros es levantar un altar, un holocausto a Dios, una ofrenda de paz, también de gratitud por lo que Dios
les dio. Entonces Moisés está reconociendo que ellos ganaron la batalla porque el Señor fue el que peleó por ellos, porque el Señor era el que estaba atento a ellos, porque el Señor, aunque ellos no tenían experiencia de ningún tipo a nivel de batallas, Dios estuvo allí con ellos y les dio el ánimo, la fuerza, la valentía para pelear contra su enemigo. Así que entre los 12 nombres que encontramos en la Biblia de Dios, en esta ocasión Dios se presenta como el Dios Nisi o Jehová Nisi. Y Jehová Nisi es, como le decía, el Señor es mi bandera, es mi estandarte. Y sería muy importante que usted pudiera introducir este nombre en sus oraciones. Es muy importante que usted conozca los nombres de Dios, porque está Jehová Rafa, está Jehová Shalom, que él es Dios es mi paz, ¿cierto? Rafa, que es mi sanador. Y de esta manera es que oramos al Señor en ese monte, en ese lugar de adoración donde tú y yo vamos cada día. Entonces es muy importante poder reconocer en la oración, en mi relación con Dios, los atributos, los tanto de la deidad como de la personalidad, pero también las características de Él como Dios para beneficio de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudadanía, de nuestros gobiernos. Esto es muy importante, hermano, que usted lo pueda identificar. Por eso la importancia de ese tema de la autoridad delegada. Pero les pregunto, ¿qué significaría este nombre Nisi para Moisés y el pueblo de Israel de ahí en adelante? ¿Y cómo podemos aplicar esta característica de Dios hoy en nuestras vidas? Y por último, ¿por qué Moisés no fue, tomó una espada y se fue a pelear al campo de batalla con Josué y sus guerreros? ¿Por qué Moisés más bien se fue a la colina a levantar sus manos, sus brazos y a tomar la vara que Dios le dio como autoridad en lo alto por todo un día hasta que el sol descendió? Entonces, vamos a recrear esto y darle la aplicación para tu vida y para mi vida con respecto a la autoridad de Dios. En las batallas antiguas se acostumbraba que el hombre más alto y el más valiente del ejército llevara una bandera o un estandarte en una asta o un mástil lo más alto en sus manos. Siempre que la guerra estaba allá, los soldados están peleando, hay una fuerza hombre contra hombre, el valiente es este varón que se levanta y ondea una bandera, la bandera de ellos, del ejército, y empieza a ondearla. Y eso tenía en las personas, en los soldados, algo muy, pero muy importante. Era básico. En el momento de debilidad de la batalla, en el momento en que el soldado está aguerrido, pero está cansado, está agotado, está débil por la fuerza que ha hecho, por la batalla que ha tenido, los soldados, ¿sabe qué hacían? Miraban la bandera. Miraban la bandera, y esto les animaba en lo más profundo de sus corazones para seguir esforzándose en pelear contra el enemigo. Esa era la manera en que se ganaban las batallas. No importaba cuántos soldados habían, lo importante era que ese soldado, cuando
se debilitaba por el esfuerzo físico, miraba y volteaba rápidamente con sus ojos a mirar la bandera, y el valiente estaba ya ondeando la bandera de lado a lado, demostrando que estaban ganando, que había dominio y que el ejército estaba con él y lo estaba apoyando. Entonces el soldado sacaba fuerzas y luchaba más, y así era como se ganaban las batallas en la antigüedad. Si él miraba la bandera, esto le daba fuerzas para seguir avanzando, aunque estuviera cansado, débil. El Salmo 60, versículo 4, no fue escondido para David. Él entendía perfectamente lo que eran las batallas. Y el Salmo 60, versículo 2 al 4 dice: sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Pongan mucho cuidado con esa palabra y aplíquele lo que pasa hoy. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas, porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros, está diciendo David. Nos hiciste beber de un vino que nos dejó tambaleantes. Pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. La versión de la Reina Valera dice: te has levantado una bandera para los que te tememos. Un punto, reunión. Entonces, bandera, como les decía, quiere decir estandarte. David entendía que ese estandarte era Dios. Moisés entendía que el pararse en esa colina y levantar esa vara representaba el poder de Dios, la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando los soldados iban y levantaban la bandera, el valiente y levantaba la bandera, él miraba la bandera y recordaba que Dios estaba con él. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Tú crees que eres el único que tiene problemas, dificultades, necesidades, obligaciones, compromisos? ¿Tú crees que es el único que ha pasado dificultades? ¿Que estás pasando tal vez por una enfermedad? ¿Que estás pasando tal vez por una situación económica? Hoy el Señor te dice: ¿dónde está tu bandera? ¿Dónde está nuestra bandera? El Señor te está diciendo: ¿por qué no volteas a mirar la bandera, el estandarte? Y para que te des cuenta que yo, el Señor, estoy contigo. Yo soy tu estandarte y tu bandera. Y cuando tú levantas el palo, la bandera ondea. Pero para levantar el palo, el asta o el mástil, tienes que levantar las manos. Y levantar las manos en la palabra es proceso y símbolo de adoración. Si no alabas, si no glorificas al Señor, si no te levantas en la madrugada, si no levantas manos en tu hogar, si no levantas tus manos aún en el trabajo, y no estoy hablando de las manos físicas, estoy hablando de levantar clamor, oración y búsqueda, súplica al Señor, Dios no va a mover, no va a mover su bandera, no va a estar Dios contigo. Por eso el Dios te dice hoy: levántate. Esfuérzate, yo estoy contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. Moisés, ¿qué hizo? Moisés se fue a la colina y levantó sus manos porque sabía que en esa palo que había dado Dios, con esa vara, estaba la autoridad de Dios. Y él sabía que cuando el pueblo miraba la vara, sabían cómo con esa vara había hecho todos esos milagros de parte de Dios, porque Dios estaba con ellos. Por eso él hacía su parte. Se paraba ya este hombre casi de 80 años o 45 años más o menos, estuvo allí y levantaba esta vara, porque sabía que el pueblo necesitaba ver que Dios estaba con ellos. Y de esa manera Josué
vencía las batallas, vencía a Amalek. ¿Cuál es tu Amalek? ¿La carne? ¿Qué es lo que te debilita para buscar de Dios? ¿El vicio? ¿Cuál es el enemigo realmente tuyo? ¿Satanás? ¿O tu yo? ¿Tu concupiscencia? ¿Tu incredulidad? Empieza a observar en ti mismo cuál es el enemigo que te apabulla y te vence en todas las batallas cuando quieres meterte con Dios. Pero lo que has fallado es que te metes de frente cuando tú tienes que tener una mirada mirando que el Señor está contigo, que Él es tu estandarte, que Él es su bandera y que Él va contigo. Entonces te vas a animar a hacer lo correcto y no la corrupto. Vas entonces a demostrar que esa valentía que viene de tuya no es tuya, sino del Hijo de Dios que está en ti, que es con el poder del Espíritu Santo, no con tus fuerzas. Como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. ¿Tú crees que eres el único que está triste, agobiado, desanimado? Hasta ya has querido sacar la toalla, ya no has querido seguir ya con el Señor, ya quieres hacer las cosas ya como el mundo las hace, ya te estás que te rindes. Pero hoy el Señor te dice: levántate, esfuérzate y sé valiente para mostrarme a mí, para hacer las cosas como yo digo, y yo mismo te bendeciré. Porque Él es el dueño soberano de todas las cosas. Entonces, Moisés, mis hermanos, es el valiente, es el líder. Y en tu casa, ¿quién es el líder? Eres tú, varón. Y en el trabajo, eres tú, varón. Los empleados tienen que ver que tú llegas antes que ellos. El presidente, ¿por qué tiene tantos problemas? Porque no colocan a Dios en primer lugar. Porque no es su bandera y no es su estandarte. Igualmente él tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hizo como presidente. El concejal también. El alcalde también. El gobernador también. Y todos los que están en estas posiciones de eminencia tendrán que dar cuenta a Dios. Y tendrán que mostrar si las obras que hicieron eran de acuerdo a las que Dios decía o si lo hicieron con sus propias fuerzas. ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad tengamos ya 8 alcaldes que no hayan terminado su mandato por corrupción? Se nos olvida quiénes somos, porque no reconocemos nuestra condición. ¿Y sabes por qué no levantas tus manos? ¿Y sabes por qué no te esfuerzas? ¿Y por qué no eres valiente? Porque aún no reconoces tu pecado delante de Dios. Necesitas arrepentirte de tus maldades, arrepentirte de tus actos y empezar a caminar y ondear esa bandera que es nuestro Señor. Hermanos, la vara representa la autoridad de Dios. Por eso Él va arriba, adelante, en lo más alto. Dios delega su autoridad sobre aquellos que con valentía deciden decirle no al pecado. Llevar siempre esa autoridad, llevar siempre esa vara en lo alto, es la autoridad delegada por Dios a Moisés. Y aunque él tenía toda la autoridad, él iba al Señor y lo ponía primero adelante de él.
Eso se llama dependencia. Él tenía la autoridad, tenía el cargo, tenía la posición, pero no se jactaba de eso. Él no decía: yo soy el que escogió Dios para llevarlos a ustedes a la tierra prometida. Soy yo y me tienen que hacer caso a mí porque aquí mando yo y yo soy el elegido. No, hermanos, no funciona así. Era el que más se humillaba, el que más oraba, el que más clamaba, el que más reconocía, y por último, aún teniendo la batalla ganada, presenta un altar de holocausto reconociendo que era pecador, que no era digno con su pueblo de recibir esa bendición de parte de Dios, su humildad y sencillez debido a su relación con Dios. En el Éxodo 17, versículo 15, dice así: entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, o Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. ¿Sabes qué es lo que se nos olvida, hermanos? Que Dios es el que libra, vence y gana las batallas por ti. No eres tú. Tú y yo necesitamos ser valientes para levantar esa asta, y en la asta hay un estandarte que se llama Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Yo no soy la bandera. La gente no tiene que mirarme a mí. La gente tiene que verme es como yo levanto mis manos para que el nombre del Señor sea exaltado, glorificado, honrado y reconocido como el Señor y Salvador de tu vida, de tu casa, de tu trabajo, aún de la iglesia. Llevar siempre esta autoridad de Dios delegada en nuestras vidas muchas veces cansa. Muchas veces agota, fatiga. Pero escucha esto, varón. Cuando tu cónyuge, cuando tus hijos, cuando tus hermanos en la fe te apoyan y sostienen, entonces el pueblo prevalece. Las personas son salvadas y el ejército de los hijos de Dios sale victorioso. Escucha, familia. Escucha, hijos. Escucha, esposa. Cuando ustedes son el Ur y el Aarón, que viene cuando ven a su padre cansado, cuando las cosas tal vez no salen como quiere, cuando está agotado, pero ustedes vienen y levantan sus manos y le dicen: amor, sigamos adelante. Recuerda quién es el que va delante de nosotros. Levántate. Tú que eres el escogido, al cual Dios ha delegado esa responsabilidad y esta autoridad. Ahora nosotros como hijos y como familia te apoyamos. Sigue adelante, papi, sigue adelante. Tú puedes, tú siempre puedes, porque el Señor está contigo. Esa es la familia. Esos son los trabajadores. Los empleados, cuando ven a su jefe, al dueño, que tiene que pasar por circunstancias difíciles, porque tiene que pagar la nómina, porque tiene que pagarle los gastos, cuando tiene que pagar la provisión, cuando no hay con qué, y ve los 10 empleados allí, y los empleados que hacen, rajan de él. Vea, ese tipo no me ha pagado, vea ese irresponsable. Usted se acerca para decirle: jefe, tranquilo, adelante, de esta salimos, de esta podemos salir adelante. Si no hay plata ahora, no se preocupe, más adelante me puede pagar, pero sigamos adelante, sacamos la empresa adelante. Eso es lo que hace un empleado verdaderamente, porque ese empleado sabe que ese hombre es, aunque sea un temeroso de Dios, también se cansa y se fatiga y necesita el apoyo para que él no pierda su posición
y levantar al Señor en su hogar, en su trabajo, en su oficina, en su empresa, y decir: esto le pertenece al Señor. Él es el estandarte, Él es la bandera. Él me trajo hasta aquí y no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para tomar en posesión la tierra que nos dio. Ahora mire el versículo 12. 17-12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Mira el resultado en el 13. Mira el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Dice: Josué entonces aplastó al ejército de Amalek. Aleluya, gloria a Dios. Esto, mis hermanos, es lo que Dios nos está enseñando. Es lo que Él precisamente quiere que nosotros hoy empezamos a entender. Él quiere que nosotros hagamos parte de eso que Él mismo está enseñándonos para que no perdamos el rumbo. No importa si ya estás mayor de edad, no importa si eres anciana o anciano, no importa si eres muy joven, lo importante es a dónde te estás enfocando. Esos guerreros, hermanos, que iban con Josué, son tu familia, son tus hijos, tu cónyuge, y mientras tú levantes tus manos al cielo, mientras seas ese valiente que ora por ellos, que ruega por ellos, que clama por ellos, que suplica a Dios por ellos, que ora por su negocio, que ora por sus empleados, entonces prevalecerás, saldrás victorioso y ganarás las batallas contra tus enemigos. Amén, aleluya. Hermano, esto es de Dios para tu vida. Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías capítulo 59, versículo 19. Dice así. Voy a leerlo en la Reina Valera. Isaías 59, 19. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. No importa, hermano, que se vengan tus enemigos, que se vengan los forajidos, que se venga el Amalek, el yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza contra ese nuevo ser, contra ese nuevo hombre, contra ese que se apartó para Dios, contra ese que está levantando las manos y levantando la autoridad de Dios sobre su vida. Dios colocará su bandera. Dice acá: el Espíritu de Jehová ondará, levantará bandera. Entonces, hermano, ¿qué es lo que va a hacer que tú levantes tus manos para ondear la bandera de Dios en tu vida? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da fuerzas nuevas, el que te anima para la batalla, el que te dice: no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es de esa manera. Por eso tenemos que ir a llenarnos del Espíritu Santo. Y si lee usted el Salmo 18, versículo 35 y 36, Salmo 38, Salmo 18,
Salmo 18, 35 y 36 dice así: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Aquí habla del escudo. No solamente es la bandera, sino que Él coloca una estructura, coloca una coraza en ti, coloca una protección para que tus enemigos no te lastimen. Y si tú vas a el Salmo 20, versículo 5, Salmo 20, versículo 5 dice: que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. La importancia, hermano, de nosotros levantarnos con júbilo y alegría, alabando y glorificando a Dios, demostrando que Él es nuestro estandarte y nuestra bandera, y que Él va delante de nosotros, porque la autoridad de Él, aunque haya delegado en mí esa autoridad, es para que yo lo levante y lo exalte. Entonces dice aquí la palabra: todas tus oraciones serán escuchadas, todas tus peticiones serán atendidas. Pero nosotros queremos la bendición, mas no queremos luchar y esforzarnos por ella. Creemos que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Pero sabe, no es así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscarla. Y no es encontrar en el mundo, sino en el Espíritu. Porque cuando levantas tus manos, estás en ese proceso de adoración y alabanza al Señor, porque estás reconociendo que te estás esforzando. Te voy a hacer una pregunta, hablando físicamente: ¿cuánto duras con tus manos levantadas adorando a Dios? ¿Un minuto? ¿30 segundos? ¿Cierto que cansan? Es ahí donde Dios te está mostrando en dónde te estás enfocando: ¿en el problema o en Él, que es la bandera? Isaías capítulo 11, versículo 10, nos expresa el profeta lo siguiente. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice así: en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero, y las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. He aquí, hermano, ahora dice la palabra en Isaías 11:10 que Dios ha delegado esa autoridad que usted veía en esa vara de Moisés. Esa autoridad dice que se levantará un vástago, se levantará una vara en el trono de David. Y esa vara ahora es ¿quién? El Salvador, Jesucristo. Ahora el Señor está diciendo que ese estandarte es ahora, va a ser en ese momento, en Isaías 11, va a ser su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque, hermano, dice Juan capítulo 3, versículo 14, mire el estandarte de Dios. Juan, para el Nuevo Testamento, para la iglesia, ahora nosotros, los que estamos en este tiempo. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Está Jesús hablando precisamente con Nicodemo, y hablándole que tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios.
Y en Juan 3, versículos 14 y 15 dice de la siguiente manera: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un pozo en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Sabe? Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro estandarte, nuestra bandera. Él fue levantado en un poste. Él fue levantado en un palo, en algo alto, y fue puesto sobre un monte para que todo el mundo viera cómo fue crucificado. Pero aún siendo crucificado, aún cargando el precio del pecado, de la enfermedad, de la dolencia, de la necesidad, de la transgresión, de la iniquidad, en esa cruz, ese mismo Jesús fue levantado para que al tercer día fuera aún más levantado, y ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahora está en el trono celestial, en la parte más alta, pero era necesario mostrarlo aún físicamente, de cómo aunque en su cuerpo cargó todas nuestras enfermedades, iniquidades, dolencias, dolores, todo esto, asimismo, ese mismo que estaba clavado en esa cruz, que fue levantado allá en ese palo, así mismo ese sería levantado como el estandarte, como la bandera, porque él bajaría a las profundidades de la tierra, traería cautiva la cautividad y venció la muerte, lo que nos separaba a ti y a mí del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús es nuestra bandera, nuestro estandarte. Por eso tienes que exaltarlo, levantarte, levantar tus manos y dile: Señor Jesús, gracias por la obra que hiciste para mí, gracias por pagar el precio por mí. Y cuando estés desanimado, cuando estés desasosiegado, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya estás en las últimas, levanta y mira en lo alto a esa bandera, a Jesús, el autor y consumador de la fe, y él hará, porque dice en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, vida eterna tiene. Por lo tanto, él es nuestro refugio, él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Ahora, mis hermanos, esa autoridad ha sido puesta en Jesucristo. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo hemos visto como la gloria del Padre, el unigénito de Dios. Por eso, hermanos, ahora Dios derramó su autoridad, derramó su poder sobre Jesús. Pero Jesús dijo que esta es mi palabra. Jesús es la palabra. Por lo tanto, la autoridad de Dios ahora está ¿dónde? En la palabra del Dios vivo. Por eso declara la palabra, proclama la palabra, decreta la palabra, pero no tu autoridad ni tu poder, porque eso no sirve delante de Dios. La autoridad está en esta, la palabra del Dios, porque en ella está la vida eterna, porque ella es Jesucristo. Y hermanos, somos el Evangelio de Cristo. Esta es la palabra, el Evangelio de Cristo. Por eso cuando desatas la palabra, desata los cielos. Cuando atas la palabra, atas los cielos. Porque esta palabra va de acuerdo a lo que Él piensa, lo que Él dice y lo que Él pide para que nosotros caminemos bien.
Termino con 1 Timoteo 6:12. Gracias por aguantarme en un poquito de tiempo, pero era importante terminar esta palabra hoy. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12 al 14. Le dice Pablo a Timoteo, un discípulo de él, pastor de una iglesia, pastor como tú en tu casa, pastor de tu hogar, pastor de tu trabajo, de tu empresa. Escucha: pelea la buena batalla por la fe verdadera. No te olvides, hay que pelear la batalla es por la fe verdadera, no por otras cosas. Dios se encargará de lo otro. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie, diga conmigo, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Aleluya. Porque en el desierto, hermano, el que levantaba Moisés en sus brazos era el mismo Cristo Jesús. Esa vara que dio el agua en la peña, esa vara con la que hizo las proezas, esa vara es la que Dios estaba preparando. De la vara de Isaí vendrá un retoño, y esa vara es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sujétate, sométete, ponte de acuerdo con el mensaje de Dios y no trates de tomar la autoridad por tus propias fuerzas, por tus propias manos, sino que recuerda, no trates de ser Dios, sino sujétate a Dios para que Él sea la bandera, el estandarte en Cristo Jesús, y todas las cosas te saldrán bien. Tus negocios prosperarán, tu familia será bendecida, tu iglesia será prosperada, porque he aquí el Señor está con nosotros. Así que, hermano, amigo que nos escuchas, tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe te necesitan. Eres un líder, Dios te llamó, eres un valiente, una valiente. Dios te llamó para que te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, anímate, levántate y mira al Dios invisible que está delante de ti y que ondea en esa bandera, pero tú tienes que levantar esa bandera con tu valentía y tus fuerzas, porque los tiempos son difíciles, los meses que vienen son complicados, pero los que esperan en Cristo Jesús y los que creen en Él tendrán que nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el Señor Dios está contigo. Él quiere que tú te levantes hoy. Él quiere que tú proclames su nombre. Él quiere que tú le creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No le des gloria a hombres, ni a ídolos, ni a estatuas. Dale la gloria y la honra al Señor, y entonces tus hijos te verán, tu esposa te verá, tus empleados te verán y dirán: verdaderamente este reconoce la autoridad de Dios en su vida. Y entonces ellos vendrán y te animarán y levantarán tus manos, y juntos como familia saldremos adelante hasta que Cristo venga, porque la batalla de la fe es lo que Dios nos ha mandado. Pelea la buena batalla de la fe, porque vendrán tiempos donde querrán escuchar la palabra de Dios
y no podrán oírla. Porque vendrán tiempos donde serán cerrados todos los lugares y no dejarán una Biblia en pie. Pero tú tienes que decir como Josué: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Decir como Moisés decía: Jehová Nisi, porque el Señor es mi estandarte, es mi bandera. Así vencerás a tus enemigos, a ese Amalek que viene a robarte siempre, a robar, a hurtar y a matar, a quitarte la bendición y la fructificación de tus manos. Pero el Señor está en su santo monte. Y lo que va a hacer que el Señor mueva su poder será la adoración, la alabanza que tú, varón, y tú, varona, pongas delante de Él. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. ¿A quién temeré? Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Él está preparando al mundo. Él lo está sincronizando para que los que han de ser salvos lo sean, y entonces partamos con el Señor. El Señor viene, pero quiere escudriñar en ti, quiere rescatar de ti lo que hay de Él, lo que es perfecto, lo que es bueno y agradable. Por eso, levántate, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no has conocido. Por lo tanto, Dios es el Dios de lo imposible. Él es el que gana las batallas por nosotros. Él y solo Él tiene palabra de vida eterna para tu vida en Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Oro para que usted, su familia, su empresa, su negocio sean prosperados y que tengan salud como prospera su alma. Que hoy usted se hace Moisés, sí, ese varón esforzado y valiente que desde la mañana hasta el atardecer levantaba sus manos para ser el líder, para ser el hombre que esas personas necesitaban ver, para que cuando lo vieran, no lo vieran a él, sino para que vieran el Dios de él arriba de ellos, para que vean la autoridad delegada. Tú la tienes en Cristo Jesús. Levántate, anímate, porque lo que viene es mejor, y lo que hay para los hijos de Dios es espectacular, porque vienen tiempos donde Dios bendecirá su iglesia aún más de lo que la está haciendo hoy. Muchas bendiciones. Dios los bendiga, y que el favor de Dios siempre esté con ustedes en todo, porque el Señor es Dios y solo Él recibe esa gloria. Amén.